El miércoles pasado, durante el estudio bíblico, hablamos de la infinitud de Dios. Aquellos que tuvieron la oportunidad de participar, primero que nada se los agradezco mucho porque es un esfuerzo de todos para que todo esto marche bien. Y lo otro es la preparación. Muy buena preparación. La gente, ustedes todos fueron muy responsables, se los agradezco. Quiero que se mantengan así, porque el éxito del estudio depende del empeño que nosotros le pongamos. Y durante el estudio estuvimos hablando de la infinitud de Dios, donde el escritor del libro, A.W. Tozer, utilizó el texto que nosotros estamos utilizando como texto principal, pero únicamente del versículo 1 al 3 como base. Y para mí me surgió tan interesante desde que compré los libros y empecé a hacer trampa y a mirarlos antes que ustedes. Esta frase y cómo él la destaca tanto en diferentes capítulos, y usted lo verá eventualmente, pero esta de que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, como que me tocó la fibra más íntima de una manera especial. Y mire que uno a través de los años ha leído los pasajes. No sé, Camilo, si te pasa, ¿no? El Señor siempre le da palabra a uno distinto, ¿verdad? Puede que hoy uno lea algo y el Señor le da una palabra y mañana uno lee el mismo versículo y tiene otra palabra que viene del Señor también. Así que fue tan interesante que me quedé con eso, pero no me circunscribí a los primeros 3 versículos, sino hasta los primeros 4 versículos. Y siempre digo, y hago la salvedad de que un estudio es un estudio, y una prédica es una prédica, son dos cosas totalmente distintas. Una vez hice un experimento con alguien que me preguntó, y estábamos en ese entonces, yo estaba dando una clase del Evangelio de Juan, y le pedí a esa persona que los mismos versículos que yo iba a discutir esa noche, y para aquel entonces hacíamos un programa de radio de 20 minutos, y le dije, imagínate que estás en la radio 20 minutos y llevas un mensaje de este versículo. Y yo, mientras tanto, cuando tú acabes, yo voy a dar el estudio de estos versículos. Y se vio la diferencia. Una prédica es una prédica, un estudio es un estudio. Ahora, fíjese qué interesante. Para comenzar, usted sabe que casi todas las cartas de Pablo, casi todas, la primera parte de la carta es doctrina, la segunda parte de la carta son instrucciones y son prácticas. Cuando él está escribiéndole a los Colosenses, que es una carta que se le escribe, una de las 4 cartas que se escriben desde la prisión, en los primeros 2 capítulos está dando doctrina, pura doctrina a los colosenses, que estaban pasando por un momento difícil porque los estaban atacando con legalismo, los estaban atacando con diferentes filosofías, y entonces él le escribe esa doctrina que tienen que seguir y ahora cómo la pueden poner en la práctica, comenzando del capítulo 3. Pero el capítulo 3 comienza con 2 conjunciones. ¿Se acuerdan de su español, de su gramática? Dice, yo no tanto, Ruth, no tanto, no tengo esa bendición. Vine muy temprano a estudiar en Estados Unidos, pero contigo eso vamos a hacer un esfuerzo. Pero mira cómo comienza. Comienza con 2 conjunciones. Sí, pues. Sí viene a ser una conjunción que está hablando de una condición. Es si hace esto, yo hago tal cosa. Si hace tal cosa, yo hago esta otra cosa. Casi un quid pro quo, ¿verdad? Sí y el pues es algo que une. O sea, es una conjunción continuativa. Continuativa. Esa es la manera que se conoce en la gramática en el español. Y Pablo la utiliza las 2 y eso me obliga, si es una continuación, me obliga a ir al capítulo 2 y ver cuál es el enlace que trae una con la otra. ¿Dónde es que aparece este enlace? Y si ustedes miran, mi querida esposa me preguntó que por qué seleccioné esa transparencia. Bueno, un tren me lleva y me comunica de un lugar a otro, ¿verdad? O sea, me comunica, me lleva, es el enlace. Pues el enlace que hay entre el capítulo 2, o sea, lo encontramos en el capítulo 2, ese vínculo que une sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Capítulo 2, versículos 12. Realmente es el 12, le añadí el 13 únicamente para contexto. Y dice ahí,
sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, le añadí ese de contexto, y a vosotros, estando muertos en delitos y en pecado, ¿a qué se le parece? A Efesios, ¿verdad? A Efesios capítulo 2, versículo 1. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión, o sea, estaban hablando con los gentiles, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Vimos el enlace. Ahora sabemos que si pues habéis resucitado, quiere decir que estuvimos sepultados, y si estamos sepultados, quiere decir que estamos muertos. Estamos muertos simbólicamente al pecado. Estamos muertos al pecado. Yo no sé si usted ha entendido que cuando usted vino a Cristo, usted murió al pecado. No somos pecadores. Déjeme decir eso, somos pecadores. Porque ¿quién no cometió pecado esta semana? Para tirarme una foto con él o con ella. Todos pecamos, ¿no? Lo único es que no somos pecadores habituales, ni vivimos para pecar como otras personas. Pero esto es lo que nos empieza a decir este versículo. Empieza por ser un tipo de reto, ¿no? Sí, pues, o sea, me quiere decir, no todos resucitaron con Cristo. Ahora, la pregunta que yo me hice y la que yo quiero que usted se formule es, ¿usted resucitó con Cristo? El día que usted se bautizó, ¿se considera que ha resucitado con Cristo verdaderamente? Se la dejo para ustedes. Ahora, la Biblia es tan y tan preciosa y tan interesante que ella, uno de los principios en la Reforma es la sola Escritura, ¿verdad? La Escritura sola se mantiene, no necesitamos nada más, no necesitamos un catecismo, no necesitamos una enciclopedia cristiana, no, todas esas cosas son buenas para ayudar, pero la Biblia sola sostiene sus argumentos. Y Pablo, el mismo Pablo, en Romanos capítulo 6, versículo 3, utiliza un versículo que lo llamamos paralelo. Paralelo quiere decir que toca el mismo tema y refuerza y le da credibilidad a ese versículo inicial de Colosenses 1 al 4. Dice, déjame ver si se los conseguí, sí, ahí está el versículo paralelo. Romanos 6, del 3 al 6. ¿O no sabéis, comienza preguntando Pablo, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, ¿era nuevo para usted cuando entró en las aguas de que estaba muriendo al pecado? ¿Era nuevo eso? Porque si es nuevo, le traigo la noticia de que usted murió al pecado en el momento que entró en las aguas. Dice, porque somos sepultados. Aquí viene otra vez el contexto, se une y nos da más credibilidad y más fortaleza a Colosenses 3:1. Y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Acuérdese de un pasito hacia atrás y chequéese las notas y chequee lo que dice el versículo inicial, que dice en el versículo 3, porque habéis muerto a vuestra vida está escondida. O sea, tenemos una nueva vida. Es una vida nueva. Y dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, si usted tiene que preocuparse por algo, es por mantenernos rectos, mantenernos una vida santa delante del Señor. Nuestra santificación, o sea, si usted ya le dieron el premio, porque el premio ya no lo otorgaron, básicamente la salvación usted la tiene. No la va a perder, la salvación la tiene. El boleto lo tiene comprado, lo que nos falta es la travesía. Lo que nos falta es de aquí al cielo, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuánto ganamos nosotros con nuestra santidad? Yo creo que en uno de los atributos del Señor vamos a hablar de la santidad. Y hay un libro precioso de R.C. Sproul sobre la santidad, que no creo que haya
muchos mejores en toda la teología y en todo el evangelismo. La santidad es algo que nosotros debemos buscar día a día, día a día. Sé que vamos a fallar. Lo sé por mí mismo, de que aún queriendo hacer lo bueno, como dice Pablo en Romanos 7, aún queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. No es mi culpa directamente. Sí, en muchas ocasiones no me controlo del temperamento, soy fuerte para algunas cosas, soy fuerte conmigo mismo en ocasiones, pero la realidad es que hay ese gen que está dentro de nosotros, que nacimos pecadores. Aunque el Señor nos liberó, debemos cuidarnos de día a día. Dice entonces que si hacemos un mini resumen de esa pequeña frase, fíjense que apenas estábamos hablando de sí, pues habéis resucitado con Cristo. No hemos salido de ahí, llevamos ya un par de minutos, ¿no? La teología es preciosa, Cristian. Y eso que dejé un montón de versículos porque si no los canso. Pero si uno se mete a analizar las cosas del punto de vista teológico, crecemos y ese es el propósito de nosotros estar aquí hoy domingo. Es crecer en el Señor, crecer en la palabra, así lo podemos amar más. En resumen, en esta primera fase del versículo, Pablo nos está recordando que durante el proceso de nuestro bautismo en Cristo, al entrar en las aguas sepultamos al viejo hombre con sus delitos y pecados. Y al salir a la superficie surge una nueva criatura, un nuevo hombre. Eso lo dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, ¿verdad? De modo que todo el mundo lo está recitando por ahí. Todos lo sabemos. Somos nueva criatura. Ahora, las cosas viejas pasaron. Todas han sido hechas nuevas, lo sabemos. Pero, aquí hay un pero que sigue siendo otra conjunción. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros distinto una vez resucitamos de la muerte simbólica? Una vez resucitamos, ¿qué estamos haciendo distinto que diga que nosotros somos diferentes y que tenemos una vida nueva? Porque podemos decir, soy cristiano, voy a la iglesia. Y eso nos hace diferentes, distintos. En un momento Juan dice que si se fueron de la iglesia, si se fueron del evangelio, nunca estuvieron aquí. No son de nosotros. Nunca fueron de nosotros. Entonces nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y que nosotros reflejemos esa obra del Espíritu Santo en nosotros. Fíjense que Pablo nos dice en Romanos 8:11, nos dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Fíjense que vuelve y nos da una conjunción condicional. Sí. Y si el Espíritu de aquel que que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¡Qué clase de promesa tan preciosa! El Señor dijo en Mateo, cuando ya estaba para irse, Mateo 28:20, que nunca nos dejaría solos, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Y fíjense en esa promesa lo que está diciendo, que si busco la última parte del versículo, dice, si Jesús mora en vosotros, o sea, si aquel Espíritu el Espíritu que levantó a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos, a Él, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. O sea, tampoco nos van a dejar solos, ni aquí ni allá. Hay una santificación, hay un cuerpo nuevo, hay una nueva manera de vivir en un nuevo lugar. Y ya se ocuparon de que tengamos todo listo para poder hacer las cosas correctas en la eternidad. Esa es promesa para nosotros. Y el versículo continúa diciendo, buscad las cosas de arriba, la tercera parte y la cuarta, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La palabra buscad, si usted lo analiza en el griego, está en presente. Y un presente para la gramática griega quiere decir que es una acción continua. Lo que nos está diciendo Pablo cuando nos dice buscad las cosas de arriba,
es que tú las busques ahora y las continúes buscando por toda tu vida. O sea, no es que las buscaste en un momento dado, no es que las buscaste cuando te convertiste, no es que las buscaste cuando saliste de las aguas, no es que las buscaste cuando tenías el primer amor, es que las busques a diario, que busques las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Sabes por qué? Fíjate que el Señor tampoco se le olvidó. El Señor nos dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Buscad, dijo el Señor, y lo dijo en el presente del griego, ¿no? Buscad, es buscar continuamente. Y llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Nosotros estamos llenos de promesas alrededor de nosotros, que apenas utilizamos, conociéndolas. Estamos tan envueltos en las cosas de abajo, que es lo que estamos tratando de inculcar desde el miércoles para acá, que analicemos que nosotros ya tenemos que, nuestra vida está metida en la del Señor. Ya nosotros estamos, una vez aceptamos al Señor, una vez fuimos bautizados, ya nuestra vida está escondida en Cristo. Vamos a llegar a ese punto. Y quizá nos preguntamos, ¿por qué las cosas de arriba? ¿Por qué? ¿Por qué arriba? Si nos damos cuenta, las cosas de arriba son de gran valor porque vienen del mismo trono de Dios, donde Cristo está sentado a su diestra. A veces creemos que las mejores cosas las encontramos fuera de la voluntad de Dios. A veces nos creemos superpotentes, ¿sabes? Superpoderosos, y nosotros creemos que podemos hacerlo todo y no contamos con Él y lo llamamos a último momento. Y creemos que nosotros lo podemos resolver absolutamente todo. Pero nada nos puede dar a las cosas que el Señor nos puede dar. Dice Santiago en el capítulo 1, versículo 17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que de más está decir que las cosas de abajo son mejores, a pesar de que no son del mundo, pero viven en el mundo, ¿verdad? Tenemos que resolver las cosas de abajo, sí, pero no tenemos que aferrarnos a ellas. El pensamiento lo vamos a desarrollar un poquito más en unos momentos. Tenemos que cuidar las cosas de aquí, perfecto, pero tenemos que ocuparnos más de aquellas cosas. Yo siempre digo que no hay que ir a Harvard para uno decir, tengo 60 años, tengo 70, tengo 80, Dios me dio ese gift, ese regalo de llegar a una edad madura. Y aún así, 60, 70, 80, 90, los que sean, no comparan con una eternidad. Es matemática sencilla, no hay que ir a Harvard ni a MIT para sacar esa matemática, ¿no? Entonces únicamente voy a hacer el paréntesis de Pedro aquí, no el paréntesis de Pablo, el de Pedro. Porque cuando hablamos de las cosas de arriba, uno siempre hablamos del cielo. Y cada cual tenemos una idea de qué es el cielo. Esto va totalmente distinto a lo que estábamos hablando, pero quizá para que piensen un poquito más. Todo el mundo piensa, el cielo es, Tozer le dice que es utilitario. En el libro aprendimos ese concepto, ¿verdad? Y vamos a tener una casa más grande, vamos a tener carros deportivos, vamos a tener quizás las cosas que nunca tuvimos aquí o las que tuvimos mejores y todo lo demás, pero hay un pensamiento que es más profundo. Y por aquí parte todo esto de tener la vida escondida en Cristo, con Cristo en Dios. ¿Cuál es ese pensamiento? Que ya yo tengo la carrera gana. Que ya en este momento, teniendo a Cristo en mi espíritu y en mi corazón, ya yo lo tengo todo. Yo no necesito absolutamente nada. Lo que necesito es su gracia, su misericordia y su favor de día a día. Y si lo tengo a Él, cantaban, lo tengo todo. Eso fue lo que cantaron ahora, ¿no? Yo escuché a una persona una vez decir, y con mucha razón, que el momento donde más mienten los cristianos es cuando cantan. Porque cantamos, nos sentamos y se nos olvidó. Uno, se nos olvida, y segundo, no lo ponemos en práctica. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Ajá. Y viene el problema. Dios mío, yo no sé qué hacer. Ora.
Pide, toca, llama. Tenemos instrucciones, no las seguimos. Pero únicamente para que ustedes tengan una idea, que la gente piensa cosas distintas, miren estos pensamientos de estas personas sobre el cielo. Sobre el cielo, ¿qué es lo que él espera? O sea, estos utilitarios algunos y otros un poquito más, estos fueron bastante buenos. C.S. Lewis, el teólogo que fue contemporáneo con Tozer, dice, apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y no tendrás ninguna de las dos cosas. ¿Cierto, verdad? ¿Le gustó? Ya. Segundo, dice el doctor David Jeremiah, que dicho sea de paso, me encantan sus libros y sus prédicas. Si tienen una oportunidad de escucharlo, escúchenlo, van a aprender mucho. El cielo no es un producto de la imaginación, no es un sentimiento ni una emoción, no es la hermosa isla de algún lugar, es un lugar preparado para un pueblo preparado. O sea, la preparación está aquí, la preparación usted la está haciendo hoy, la preparación usted la está haciendo el miércoles en el estudio, la preparación usted la está haciendo con las rodillas todas las noches o todas las tardes o cuando usted ore. Ese es el pueblo preparado que va a tener derecho al cielo. Ahora mire, para la sorpresa de casi todos, mire el pensamiento que me encontré de Confucio. El cielo significa ser uno con Dios. Se parece ese al pensamiento de Tozer, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El primer versículo cierra diciendo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, que vemos a Cristo ya entronado. Vemos a un Cristo que vino, cumplió con aquello de heme aquí, a quien envío, y se oyó aquella voz que dijo, heme aquí, y bajó y se sacrificó por usted y por mí. Y una vez cumplió, una vez hizo ese sacrificio vicario, ahora está sentado a la diestra del Padre. Y dice Filipenses 2, del 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, por eso que hizo, el Señor lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y si usted quiere más comprobación, porque la Biblia se sigue comprobando, Esteban, cuando lo estaban apedreando, dice, lleno del Espíritu Santo, no creo que lo puse, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Tenemos duda de que Jesús está entronado? No. ¿Hay duda de que va a venir por su iglesia? No, quizás es la única de las promesas que falta por cumplirse. Hay alrededor de 1500 promesas que se cumplieron ya. Y quedan mucho menos de 30 o 20 y pico, dijo un teólogo alguna vez. Y la más importante es que Él viene por su iglesia. ¿Alguien tiene duda? Si cumplió todas las demás, ¿por qué no va a cumplir esa? De nuestro primer encabezado, de ese primer versículo, debemos recordar que si hemos resucitado con Cristo, y vuelvo a utilizar la conjunción, si hemos resucitado con Cristo, somos una nueva criatura lista para enfrentar la vida actual con nueva fuerza, nueva visión de la vida presente y futura y sobre todo exhibiendo un nuevo testimonio lleno del fruto del Espíritu Santo. ¿Usted sabe qué es el fruto del Espíritu Santo? Las características de Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos empezar a replicar. Amor, paz, paciencia, bondad, templanza, mansedumbre, ¿verdad? Esas son características del Señor. Esas son las que nosotros debemos reflejar. Eso habla por nosotros. Yo digo que nuestro testimonio a nosotros nos precede. El testimonio va delante de nosotros. Segundo, debemos buscar todo lo procedente de arriba, basado en el escrito de Santiago, que toda dádiva buena procede de lo alto. Y tercero, valorar con nuestras acciones y oraciones el sacrificio vicario de la cruz y adorar al que está sentado a la diestra del Padre. Ya el Padre lo hizo.
Ahora vamos a hacerlo nosotros. El Padre ya entronó a Jesucristo. Segundo versículo dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Se parece al versículo anterior. Y decía un amigo mío, que él parece, y decía, es lo mismo pero con tostones, distinto. Porque uno dice buscad las cosas de arriba. Aquí dice poned la mira en las cosas de arriba. Son dos cositas distintas. Y hay un versículo en la Nueva Traducción Viviente que realmente me gusta. Me gusta cómo traduce a Tito, Pablo escribiéndole a Tito en el capítulo 2, versículo 12. Creo que lo puse por ahí. Dice, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción. ¿Sabe por qué? Porque esta vida, si nosotros nos aferramos a esta vida es una vida efímera. Las cosas son pasajeras, aunque usted las encuentre que son grandiosas, que son... El problema que tengo es espectacular, el trabajo que tengo, wow, yo soy un cirujano cardiovascular tremendo, pero nada se compara con la eternidad, nada se compara. Las cosas de aquí son efímeras, temporales, vanas, futiles, triviales, pasajeras. Debemos tener nuestra mira puesta en el Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Viene de lo alto, ¿verdad? De arriba. Y Pablo nos sigue diciendo en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos propuesto de verdad, crucificar la carne y aquello que nos atraía tanto? Y siempre esperamos, yo voy a dejar que el Espíritu Santo obre en mí. Sí, pero ¿y qué estás haciendo dándole espacio al Espíritu Santo para que obre en qué? ¿Qué estamos haciendo nosotros distinto? ¿Qué puertas estamos abriendo para que el Espíritu Santo obre en nosotros? Le estamos dando la responsabilidad completa. Eso me acuerda un chiste de estos cristianos, del hombre que está yendo a la iglesia el domingo, y el pastor lo ve sin la Biblia, lo está esperando afuera y le dice, hermano, lo vi, usted regular en la iglesia viene, pero nunca trae la Biblia. Ay, hermano, si usted supiera, eso es el enemigo. El enemigo que, mire, yo iba a salir y me llamaron mis hijas desde Puerto Rico, las 3 hijas me llamaron y me hablaron. Y se me quedó la Biblia. Pero el domingo que viene yo la traigo. Pasó el domingo, lo mismo. Hermano, ¿y la Biblia? Ah, el enemigo, se lo estoy diciendo. El enemigo, mire, puse el despertador, no sonó el despertador, estoy corriendo para ponerme la ropa y me cogió tarde. Se me olvidó la Biblia, la dejé. Tercer domingo, el hombre se está vistiendo y me ve a la puerta. Y va y abre. Y era el enemigo. Le dice, mira, aquí está la Biblia. No me eche la culpa a mí. Y nosotros los cristianos hacemos eso mucho. Siempre victimizamos a otras personas. Es el enemigo, son las circunstancias, son esto. No. Vamos a ser nosotros. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vamos a despegarnos un poquito de las cosas temporales y a apegarnos a las cosas eternas. La enseñanza de este versículo se cae de la mata. Le da continuidad al primer versículo, y si hemos resucitado con Cristo, no tan solo debemos buscar las cosas continuamente de arriba, sino también poner la mira en las cosas de arriba para apartarnos de la mundabilidad. Debemos comenzar a vivir una vida teocéntrica, que Cristo, que Dios sea el centro de tu vida y dejar atrás la vida egocéntrica que vivimos. Nos estamos preocupando demasiado por las cosas materiales y nos estamos olvidando de las cosas espirituales. El versículo 3 comienza, ese versículo que a la larga es el que nos trae esta reflexión. Dice, porque habéis muerto. Queda implícito y queda claro de que si resucitamos fue porque morimos al pecado. Morimos con Cristo al pecado y es porque estamos con Él. Y creo que el versículo que mejor ejemplifica nuestra muerte y resurrección del pecado es Gálatas 2:20. Todos pueden recitarlo, ¿verdad?
con Cristo estoy, entonces ya no vivo yo. Pero lo decimos, ¿por acaso lo vivimos? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Cuánto estamos nosotros cultivando la fe en el Señor? Lo vivo en la fe de Dios, del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. O sea, Pablo se siente y nos invita a que nosotros nos sintamos de la misma manera, crucificados, muertos al pecado con Cristo, pero en nuestra naturaleza humana, vivos y listos a defender nuestra fe. Eso es lo que Él nos está planteando. O sea, yo estoy muerto al pecado. Definitivamente yo no pertenezco a este mundo en ese sentido. No pertenezco a este mundo en ese sentido, pero estoy preparándome para el mundo futuro, para la eternidad. ¿Qué estoy haciendo para eso? Esa sigue siendo la pregunta. El viejo hombre, el yo pecador, egoísta, autosuficiente, legalmente muerto, pero la nueva creación, vive. Fíjate el efecto cálido que se desprende en esa última expresión del versículo 20, donde al mencionar la fe del Hijo de Dios, Pablo añade, el cual me amó y se entregó. Y dice MacArthur, y lo repite el comentarista de Matthew Henry, que una entrega que no es por amor, de nada vale. ¿Oyeron? Una entrega que no conlleva amor, de nada vale. Por otro lado, el verdadero amor siempre le sigue a la entrega total. ¿Usted tiene duda? ¿Qué dice ese versículo que todos sabemos de Juan 3:16? ¿Perdón? De tal manera amó Dios al mundo. Hubo una entrega que envió a su Hijo, ¿verdad? Unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna, ¿no? Pero hubo una entrega, hubo el amor y una entrega, ¿sabes? Van de la mano. Si es así, vale la pena. Si no es así, no vale la pena. Y dice el versículo 3b, y vuestra vida está escondida en Cristo Dios. Vamos a empezar en el versículo 1. Si nosotros resucitamos con Cristo, si resucitamos quiere decir que morimos como hemos expresado anteriormente. Estamos recapitulando. Morimos al pecado. Entonces aceptamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ese sacrificio vicario por nosotros. Nuestra vida, cuando Cristo mira a Cristian, cuando Dios mira a Araceli, Dios Padre, cuando mira a Camilo, cuando me mira a mí, no mira a ninguno de nosotros. Lo que nos ve bañado en la sangre de Jesús. Y si nos ve bañado en la sangre de Jesús, nos ve redimidos. Y entonces, como no nos ve a nosotros, ve la sangre del Señor, de Cristo, nosotros estamos escondidos en Cristo. ¿Lo está viendo ahora? Escondidos en Cristo, caminando hacia el corazón, como diría Tozer, de Dios. Y desde el momento que nosotros aceptamos al Señor, comenzó nuestra travesía. O sea, no tenemos que esperar llegar al cielo, y el cielo llegó a nosotros. ¿Cuál era la prédica que tenía Juan el Bautista? Arrepentidos. El reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? ¿Cuál fue la prédica de Jesús comenzando? Arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y el reino de Dios se acercó o no se acercó? Se acercó tanto que nosotros vivimos dentro de Él en este momento. Se acercó tanto que nosotros estamos ya bañados en sangre, en la sangre redimidos del Señor y dentro de su Espíritu. Él mora en nosotros, y si aquel que levantó a Jesús mora en nosotros, también nos va a levantar a nosotros. Fue la promesa que le leí ahorita. Qué clase de promesa tremenda. O sea, nuestra travesía comenzó el día que entramos y salimos de las aguas, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Redentor. Y fuimos lavados de todo pecado, haciéndonos una nueva criatura. Yo creo que Gálatas 2:20 nos define eso, pero
sería bueno sacar una prédica, un día una prédica únicamente de ese versículo, porque es tan profundo y es tan precioso, que aquí lo triste es que aquí no es cuestión de analizarlo, es cuestión de vivirlo. Es cuestión de entenderlo y vivirlo. Y de nuestro tercer encabezado debemos recordar que si ya no vivo yo y Cristo vive en mí, mi deber, me debo fijar y reflejar el carácter de Dios a través del fruto del Espíritu. Si mi vida está escondida con Cristo en Dios, y el proceso de santificación comenzó. Por lo que debemos aumentar nuestra comunión con Dios en la espera de una transformación total. Comienza el versículo 4, el final, el que Tozer no analizó, no lo llevó, y dice, cuando Cristo, y aquí usa y pone entre comillas, cuando Cristo, vuestra vida, o sea, define a Cristo como nuestra vida. Porque si nosotros estamos en Él, y Él es quien vive en nosotros, ¿qué es entonces? Él es el motor, nosotros lo estamos siguiendo, pero el motor es Él, no somos nosotros. Y dice, en su carta a los Filipenses, Pablo dice, déjeme ver si esto, perdón, me fui. Aquí tienen dos versículos, 3 versículos juntos. Dice, porque a los Filipenses, Pablo le dice, en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir, porque como nos definió antes que Cristo, nuestra vida, pues entonces él dice que para mí el vivir es Cristo. Sigue diciendo que el morir es ganancia, ¿verdad? Pero dice que el vivir es Cristo. Y en su carta a la iglesia de los Gálatas le dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Leímos ese versículo ahora. Y entonces Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y la vida. ¿Verdad? Está diciendo que Él es nuestra vida. Y dice, y Él es la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice, el que tiene al Hijo, ¿tiene a quién? La vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea que Pablo está más que bien en decirnos, cuando Cristo, vuestra vida. Entonces, si usted va a Gálatas 2:20 y dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, usted ve de dónde sale. Pero lo leemos, lo podemos analizar. Repito por tercera vez, necesitamos entenderlo y vivirlo. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de Cristo como nuestra vida? Para empezar, Cristo nos abre el camino a la verdad eterna, incluyendo la vida que vimos aquí y la que anticipamos del más allá. En su oración, en Juan 17:3, Él dijo antes de ir a la cruz, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan, y utilicé este versículo como el paso principal para el estudio de la semana pasada. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que la vida eterna tiene un tanto que ver con la calidad de la vida como con la cantidad de la vida. La vida eterna empieza aquí y ahora. Lo vengo reforzando desde el miércoles pasado. Empieza aquí y ahora y continúa más allá del tiempo, en la eternidad futura, como decimos en los estudios. Es un punto que he tratado de engrain, de que todos entendamos. Esto significa que una vida centrada en Cristo adopta un carácter nuevo y mucho más positivo que nuestra vida antes de tener a Cristo, obviamente. Quizá no podemos ver lo que hay detrás de una esquina cuando vamos en el carro y vamos a pasar momentos difíciles. Pero si tenemos a Cristo pilotando, manejando, vamos seguros, ¿verdad? Porque es Él quien está guiando. Es Él quien está guiando mi vida, es el punto que quiero hacer. Es Él quien está controlando las cosas que me están pasando y yo permitiendo en oración de que sea Él quien controle todo mi ser. Dice, cuando se manifestare, dice el versículo 4c,
Esa manifestación vendrá con la segunda venida de Cristo, cuando todos verán quién es el Mesías, palabra hebrea, el Cristo, palabra griega, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Por eso en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, Filipenses 2:10. Y termina el versículo diciendo: entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Cuando Cristo sea revelado en su gloria, compartirá ese día con sus discípulos, con nosotros, todos los que estamos aquí sentados. Los que han creído en Él y han tratado de seguir su dirección. Nosotros también seremos manifestados en gloria, como Cristo fue manifestado en gloria. Juan lo confirma cuando dice: sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Pablo nos dice en Romanos, hay demasiadas citas, le quise traer algunas para que tengamos algo de apoyo, pero hay demasiadas citas de estas manifestaciones. En Romanos 8 y 17 Pablo nos dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, y aquí usa la conjunción otra vez, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese es el propósito en un futuro, ¿no? Vivir una vida eterna glorificados con Él en la eternidad. Y nos dice en Filipenses 3:20 y 21, algo que para mí es quizás el reflejo más claro de esa manifestación en gloria. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Creo que va a ser el momento culminante para nosotros, cuando nos transformen el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Creo que ese pasaje de una perícopa corta, de algunos 4 versículos cortos, 2 que más o menos casi se repiten en concepto, el versículo 1 y el versículo 2, es profundo. Tan profundo que nos da primero que nada una enseñanza para el resto de nuestra vida y una manera de reflexionar diciendo: si es que yo resucité con Cristo, o sea, tengo que empezar por cuestionarme eso, porque a veces lo tomamos por sentado. Si es que resucité con Cristo, y la pregunta es, hay muchas preguntas: ¿estoy buscando las cosas de arriba más que las cosas de abajo en este momento? ¿Dónde está mi mente forjada todos los días? Trabajo, escuela, obligaciones. ¿Dónde estoy viviendo la vida cristocéntrica en vez de egocéntrica? ¿Dónde estoy parado en este momento en mi vida? Creo que es un buen momento hoy para nosotros evaluar, que se lleve en ese pensamiento y nosotros evaluar dónde estamos posicionados con respecto a nuestro futuro en la eternidad. Sabemos que tenemos, vuelvo y me reitero, los que somos reformados pensamos que ya tenemos la salvación y que la salvación no la perdemos. Pero ¿dónde está nuestra corona? ¿Tendrá muchas piedras? ¿Tendrá muchas cosas por lo que estamos haciendo aquí y lo que vamos a lograr en el cielo? ¿O únicamente nos conformamos pues con que sí, yo tengo la salvación? Y mis obras, esas que están preparadas desde antes de la fundación de la tierra, ¿dónde las dejé? Y mi evangelismo, ¿dónde lo dejé? ¿A quién le prediqué la palabra? ¿A quién le llevé un mensaje? ¿A quién le facilité el camino al cielo? ¿A quién lo ayudé en una situación en esta semana? Usualmente pensamos en quién nos ayuda a nosotros. Sigo con las preguntas. Es que ¿dónde estoy poniendo la mira? ¿En las cosas de arriba o las de la tierra? Entienda por favor el concepto de dónde está nuestra vida escondida con Cristo en Dios.
Comenzó desde el día que aceptamos al Señor, entramos en las aguas y ya Él nos redimió. Con este cuerpo redimido, bañado en su sangre, nos escondemos en Él, en Cristo, con Dios. Entonces se cumple aquello que el Señor estaba en Juan 17, que dice que seamos uno con Él, y así seríamos todos uno con el Padre. Pónganse en pie.